Recuerden que hablaremos sobre el teatro español. En este caso, mencionaremos un poco sobre Fuenteovejuna y La vida es sueño. Por eso que el último tema que han escuchado está relacionado al teatro español, algunos puntos de La vida es sueño. Espero que estén bien. Buen día a todos los que están por aquí. Vamos a empezar. Bien, ponemos activar grabación para empezar la clase. Buen día, una vez más, a todos los que se están incorporando al curso de literatura. Quien les habla es el profesor Alex Ramos. Hablaremos hoy del teatro de la Edad de Oro. Como ustedes saben, la Edad de Oro es una de las manifestaciones más representativas de la literatura española de la época moderna, que comprende tanto el Renacimiento como el Barroco. Se le llama Edad de Oro a esta etapa de esplendor cultural porque sobresalen grandes autores en el género épico, lírico y dramático. En esta ocasión hablaremos sobre el teatro de esta Edad de Oro. Pero antes de mencionar a algunos representantes del teatro de la Edad de Oro, señalaremos un poco o mencionaremos algunos autores de otros géneros literarios. Por ejemplo, en el género lírico, en esta Edad de Oro, encontramos a autores como Garcilaso de la Vega y sus églogas, Fray Luis de León y su obra A la vida retirada, que ambos pertenecen al Renacimiento, y en el caso del Barroco tenemos a Luis de Góngora con Soledades y Francisco de Quevedo con El Parnaso español. En el caso de la épica, o sea, la narrativa, podemos encontrar dos grandes novelas de la Edad de Oro. Tenemos El Lazarillo de Tormes, es una novela picaresca, y Don Quijote de la Mancha, que ya pertenece al Barroco, obra de Miguel de Cervantes Saavedra. Recuerda que Don Quijote de la Mancha es considerada la novela, ¿no?, más representativa de España. Ahora bien, vamos a hablar del teatro. Recuerda que el teatro tiene dos grandes autores, dos representantes importantes. Por un lado tenemos a Lope de Vega, que está en la parte izquierda de tu pantalla, y el otro extremo tenemos a Calderón de la Barca. Ambos autores representan una forma de producir. Por ejemplo, en el caso de Lope de Vega tenemos un teatro popular y nacional. En el caso de Calderón de la Barca, un teatro cortesano y aristocrático reflexivo. Pero antes de avanzar y mencionar las características de ambos autores, señalaremos entonces que en este periodo vamos a encontrar los llamados corrales de comedia. Tienen una imagen referencial en su pantalla, esta imagen que está en medio de estos dos autores, las llamadas corrales de comedia, ¿no? Hay una imagen referencial. Recuerda que los llamados corrales de comedia era un patio rodeado de casas en tres de sus lados, como están observando en la imagen. A un extremo del patio se levantaba el escenario. Delante de este, algunas filas de bancos para la gente distinguida, para la gente aristocrática o las personas distinguidas de esa época. Detrás de los bancos se situaba la platea, lugar de donde presenciaban de pie los mosqueteros, hombres del pueblo, ¿no? En la parte posterior del patio se ubicaba la cazuela, lugar destinado para las mujeres, como están observando también esta imagen.
Las ventanas de las casas que daban al patio se utilizaban como palcos. ¿Ya? Entonces, esos son los llamados corrales de comedias. ¿Qué quiere decir los corrales de comedia? Es el espacio donde se va a representar obras teatrales. ¿Ya? Esos son los llamados corrales de comedias. Son como el teatro de su tiempo. Estos viejos corrales de comedias lo va a utilizar Lope de Vega. Va a ser uno de los primeros en utilizar. ¿Ya? Lope de Vega. Otro punto muy importante. En este periodo español, toda producción del género dramático se le va a llamar comedias. ¿Ya? O sea, la tragedia, el drama o incluso la propia comedia se le va a llamar así. Por eso se llaman corrales de comedias. Corrales donde se producen o se representan obras teatrales. Así que una obra teatral, una comedia. En esta época, ¿no?, de la Edad de Oro se le llama así, ¿no?, las comedias, o sea, las obras teatrales. Y los espacios de representación eran los corrales de comedias, como estamos observando en la imagen. ¿Ya? Esos son los llamados corrales de comedias, donde se podía representar obras cómicas, obras trágicas o tragicómicas, recuerda que se llama el drama, ¿no? Aquí también puede representarse el entremés, ¿ya? Recuerden esos detalles. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta respecto a los llamados corrales de comedia para avanzar con los autores? Porque hay que tener en cuenta ese punto de los llamados corrales de comedia. ¿Duda, pregunta? ¿Se entendió qué son los corrales de comedia? Escriban de pronto en los comentarios si se entendió o no se entendió para poder avanzar. Bueno, si hay un silencio quiere decir que todo está claro. O todos están confundidos quizá. Claro, entonces, muy bien. Ya. Más o menos por aquí nos dicen. A ver, vamos a mencionar un poquito más. A ver. Recuerda, en esta época de la Edad de Oro, en el teatro de la Edad de Oro, ya el teatro español va a evolucionar poco a poco. Así que van a aparecer los llamados corrales de comedia. Los corrales de comedia son los espacios de representación. Es como un teatro al aire libre, algo así. ¿Ya? Hay que verlo así, ¿no? Un teatro al aire libre. Se hace ese teatro en este patio rodeado de casas de 3 de sus lados, donde vas a poder encontrar a personas distinguidas sentadas, observando el espectáculo, pero también personas paradas que pueden ser parte del público, que sería entonces parte del pueblo. Por ello, vemos que el teatro español va a tener como público un público diverso, de diferentes clases sociales, la aristocracia como también el pueblo. Para ello también están los palcos, para ello también están, recuerda, las ventanas, ¿no?, como palcos. Así que eso sería el teatro en España. A este teatro en España, a este espacio de representación, se le va a llamar corrales de comedias. Son como corralones, ¿no? Y por eso se dice corrales, corralón. Hay un corral, un corralón. ¿Y por qué se llama corrales de comedias? Porque se representan obras teatrales. Corrales, corralón, corrales de comedia, de obras teatrales. Porque a esta época se le llama a toda obra teatral comedias. Sí, el nombre parece un poco extraño, pero se le llama así, corrales, por el espacio, como se está representando como si fuese un corral, acorralado o algo así, ¿ya? De comedias, porque se representan obras teatrales, ya sea tragedia, comedia, drama. Ah, corrales por los corralones, por estar acorralado, ¿ya? Por eso se le llama así, corrales
porque está acorralado, ¿no? Un corralón. Solamente 3 lados, ¿no? Claro. Muy bien. Entonces, eso es la manifestación de la época. Muy bien, André. Claro, también puede ser en cierta medida. ¿Ya? Pero aquí estamos observando que el teatro español tiene un público diverso, ¿no? Tanto de la aristocracia como el pueblo también puede observar esto, ¿no? Y Lope de Vega ya va a utilizar estos corrales de comedia. Y su público al que va a estar dirigido va a estar vinculado sí a la aristocracia, pero también al público que esté vinculado al pueblo, porque recuerda que Lope de Vega utiliza más personajes populares, ¿no? Así que vamos a encontrar ya una distinción entre Lope y Calderón de la Barca. Ahora sí, espero que se haya entendido los llamados corrales de comedia, ¿no? Vamos a hablar entonces sobre las características del teatro. El teatro español tiene estas características. Por ejemplo, hay mucho realismo en el teatro español, ya que el teatro español intenta imitar la vida misma, la vida cotidiana. Por eso es que Lope de Vega señala que hay que mezclar elementos cómicos y elementos trágicos, porque la vida tiene que representarse de esa forma. Hay situaciones graciosas, hilarantes, pero también hay situaciones nefastas. Así que la vida tiene que estar retratada dentro de la obra teatral, ¿ya? Muy bien. Lope de Vega, en su arte nuevo de hacer comedia, es su obra de Lope de Vega, es casi como un ensayo, nos menciona estos puntos esenciales, ¿no? Lope de Vega nos dice, hay que tener una obra, pero dentro de esta obra tiene que estar presente el gracioso. ¿Y por qué el gracioso? Porque genera la acción cómica. Así que tiene esta funcionalidad el gracioso, ¿no? Es necesario tener el gracioso porque el gracioso generaría esta función cómica, las acciones cómicas, hilarantes, divertidas dentro de la obra. Se tiene que dividir la obra en 3 actos: presentación, nudo y desenlace. No se puede hacer más de 3 actos. Es innecesario hacer más de 3 actos. Eso lo dice Lope de Vega. Recuerda que en esta época se utilizaba 5 actos, que era casi común que las obras teatrales tengan 5 actos. Recuérdaselo que también está presente con el teatro isabelino, el teatro de Inglaterra. Se está utilizando 5 actos. William Shakespeare utilizaba 5 actos. Romeo y Julieta está en 5 actos. Pero Lope de Vega señala que es necesario utilizar 3 actos. ¿Para qué más? En el primer acto se presentan los acontecimientos, se presentan los personajes, el segundo acto se da el nudo, el enredo, y el tercer acto, el desenlace. Eso es lo que manifiesta este autor. También, como elemento del barroco, el uso del contraste. Lope de Vega lo utilizó por primera vez estos llamados corrales de comedias, y ya otros autores van a también utilizarlo, ¿no? El uso del contraste, a ver, 2 elementos que se oponen. Este es el uso del contraste, ¿no? Que es una característica del barroco, ¿ya? La utilización de 2 elementos que se oponen constantemente. Lope de Vega nos dice que toda obra teatral tiene que estar escrita en verso. Ya, recuerda entonces, Lope de Vega nos señala ese punto importante. Tenemos que utilizar la versificación. Es esencial, necesario versificarlo. Y por ello también podemos utilizar distintos tipos de métrica. Eso se llama la polimetría, uso de diferentes registros métricos. Recuerda ya, polimetría, uso de diferentes registros métricos. El contraste, 2 elementos que se oponen. Estamos en inicios ya del siglo XVII. En este contexto del teatro español, del barroco, estamos inicio del siglo XVII. Por aquí me están diciendo más o menos en qué año, ¿no? En qué siglo. El inicio del siglo XVII. Por ejemplo, Fuenteovejuna
Ya, Fuenteovejuna es de 1612, 1614, por ahí compone y lo representa. Así que estamos a inicios del siglo XVII, en las dos primeras décadas del siglo XVII. ¿Ya? Justamente en ese contexto donde también William Shakespeare está retratando su producción literaria, ¿no? A ver, preguntas, en los años y el contraste ya. Ya lo hemos mencionado, ¿no? Inicio del siglo XVII y el uso del contraste son dos elementos que se oponen. La polimetría, recuerda que es el uso de diferentes estilos métricos. Puede utilizar el octosílabo, el endecasílabo, el terceto, el cuarteto, dependiendo de lo que desea transmitir también. Toda obra del género dramático se va a escribir en verso. Eso es lo que dice Lope de Vega. Va a prevalecer la temática del honor. Lope de Vega dice, el honor es un tema que gusta al público. Y como gusta al público el honor, pues bien, hay que darle lo que le gusta al público. Claro, ya que el público es aquel que va a aplaudir, aquel que va a manifestar su punto de vista. Así que es mejor utilizar esta temática que le favorece. Por eso señala que si es que quieres escribir alguna obra respecto a, imaginemos, el amor, relaciónalos con el honor. Si de pronto quieres escribir alguna obra relacionada al poder, pues bien, escríbelo, pero relaciónalo con el honor. Porque el honor es el tema que gusta al público. Y efectivamente, como dice por aquí, Elian, es hasta ahora, ¿no? Hasta ahora es la temática que prevalece, el sentido del honor, ¿no? Imagínate entonces todos esos espectáculos presentes, ¿no? Bien, esas son algunas características que tiene Lope de Vega en el arte nuevo de hacer comedia y que a su vez estas características van a ser utilizadas no solamente por Lope, sino también por otros autores. Incluso Calderón de la Barca también va a utilizar esta producción, La vida de sueño, a través de estos elementos. Recuerda, la vida de sueño está dividida en 3 actos, se utiliza el contraste, se ha escrito en verso, no prevalece la temática del honor, pero sí está presente el honor dentro de la vida de sueño. Está la presencia del gracioso en la vida de sueño también. Así que Lope de Vega en Fuenteovejuna realiza estas características. Calderón de la Barca en la vida de sueño también va a estar utilizando estas características. Por eso que lo he puesto aquí como inicio del teatro para reflejar las características, ¿no? Porque vamos a ver que Fuenteovejuna, la vida de sueño de Calderón de la Barca, Fuenteovejuna de Lope de Vega, se utiliza ello. Además, el teatro quechua colonial también utiliza estas características. El ollantay, está la presencia del gracioso. El ollantay está dividido en 3 actos. Se utiliza el verso. Y no es un tema central el honor, pero también está aquí. ¿Ya? Bien. Vamos entonces al siguiente punto. Lope de Vega. A ver, ¿qué nos dicen con relación a Lope de Vega? Recuerda que Lope de Vega ha escrito más de 900 obras. Imagínate, más de 900 obras. ¿Ya? Hasta cuando dormía escribía, creo, Lope de Vega. A él se le llama el monstruo de la naturaleza, el fénix de los ingenios, el poeta del cielo y de la tierra. Así se le llamaba a Lope de Vega, ¿ya? El monstruo de la naturaleza, el fénix de los ingenios, el poeta del cielo y de la tierra. Lope de Vega va a mezclar lo trágico con lo cómico, produciéndose el drama, ¿ya? Se aleja de las unidades teatrales. Profesor, ¿qué son las unidades teatrales? Bueno, las unidades teatrales, o también llamadas unidades aristotélicas, son 3: espacio, tiempo y acción. Lope de Vega se aleja de estas unidades.
Sí, al mezclar lo trágico y lo cómico se da la tragicomedia o el drama. Al alejarse de las unidades teatrales, se está alejando de la unidad del tiempo, la unidad de acción, la unidad de espacio. Quiere decir que Lope de Vega no siempre va a utilizar un solo espacio en su representación, no siempre va a utilizar esta representación en 24 horas, que es la unidad de tiempo, y no va a reflejar un eje dentro de su producción, que sería la unidad de acción. Él se aleja de estas concepciones. Incluso Calderón de la Barca también no respeta las unidades teatrales. En La vida es sueño, Calderón de la Barca tampoco respeta. Lope de Vega tampoco lo va a respetar en Fuenteovejuna. ¿Ya? Va a introducir al personaje gracioso, pero también introduce al personaje colectivo. En Fuenteovejuna está este personaje colectivo. Tiene un teatro nacional y popular. ¿Por qué un teatro nacional? Porque Lope de Vega va a utilizar temática española, los problemas, los sucesos de España, lo refleja en su obra teatral y lo ambienta también en España. Por eso que su teatro es nacional. ¿Y por qué popular? Porque sus personajes centrales pertenecen a esa clase social. Sus personajes centrales son personajes populares. Recuerda, sus personajes centrales no quiere decir que no tenga personajes aristocráticos, sí lo tiene, pero los personajes centrales están vinculados a lo popular. ¿Ya? Recuerda esos detalles. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba quién? Lope de Vega, ¿cómo lo llamaban? Lo llamaban el monstruo de la naturaleza, el fénix de los ingenios, el poeta del cielo y de la tierra. A ver, personaje colectivo en Fuenteovejuna. Ya hay un momento donde el inspector busca al asesino del comendador y le dicen, ¿quién ha sido? Y le responden, ha sido Fuenteovejuna. ¿Y quién es Fuenteovejuna? Le responden, Fuenteovejuna todos a una, dice, ¿no? ¿Ya? Así que se representa al personaje colectivo como un elemento unitario. O sea, la villa Fuenteovejuna va a ser un personaje dentro de la obra. El autor que nos habló antes, Calderón de la Barca, es el otro autor, de La vida es sueño. Ahorita vamos a hablar sobre Calderón de la Barca. Bien, entonces, Lope de Vega tiene un teatro nacional y un teatro popular. Vamos entonces a referirnos un poco sobre la obra Fuenteovejuna. Algunas características esenciales y luego haremos un pequeño resumen sobre Fuenteovejuna, porque tenemos que hablar sobre La vida es sueño de Calderón de la Barca, ¿no? Así que vamos a referir un poco sobre Fuenteovejuna. A ver, esta obra Fuenteovejuna pertenece al género dramático, especie drama, recuerda, está estructurada en 3 actos y el tema principal es el honor villano. Profesor, ¿villano qué quiere decir? ¿El honor del malo del malo de la película? No, villano proviene de villa, villa, pueblo. Así que el honor del pueblo. Honor villano, honor del pueblo. ¿Ya? Recuerda eso. Entre los temas secundarios encontramos la colectividad presente en el pueblo, representado en el pueblo, el perdón a través de los reyes católicos, la pugna por el poder, el enfrentamiento entre Juana e Isabel y la lascividad, la lujuria de Fernán Gómez. Esta obra, como te decía, rompe con las unidades teatrales porque hay 2 ejes temáticos en la obra Fuenteovejuna. El primer eje temático, el enfrentamiento entre Juana la Beltraneja e Isabel la Católica por el poder, la corona de Castilla. Así que vamos a encontrar este enfrentamiento entre Juana e Isabel. Ese es el primer eje. El segundo eje son los pormenores de la villa Fuenteovejuna a través de Fernán Gómez y todo lo que ha realizado. ¿Ya? Entonces recuerda, hay 2 ejes teatrales, ¿no? Por un lado, 2 ejes temáticos. Por un lado tenemos el poder enfrentado entre Juana la Beltraneja e Isabel Católica y por el otro lado tenemos la historia respecto a quién, respecto a la villa Fuenteovejuna. Estas 2 historias van a estar entrelazadas, van a
representarse constantemente, ¿no? En paralelo, y en un momento determinado van a relacionarse entre sí. Bien, pero mencionamos un poco, un pequeño resumen sobre la obra Fuenteovejuna. La historia empieza cuando el comendador Fernán Gómez, comendador de Fuenteovejuna, está hablando con el maestre de Calatrava, un joven que tiene un poder importante. El maestre de Calatrava se entrevista con Fernán Gómez y Fernán Gómez le empieza a decir, es momento de apoyar, pero apoyemos a la persona que está ganando. Y en ese momento está ganando Juana de la Beltraneja. Así que si apoyamos a Juana de la Beltraneja y Juana se convierte en reina, ella nos va a favorecer. Así que siempre hay que apostar por el ganador, menciona. El maestre de Calatrava acepta y decide apoyar a Juana de la Beltraneja, al igual que Fernán Gómez. Fernán Gómez entonces retorna a la villa Fuenteovejuna y al retornar a la villa empieza a cometer diferentes ultrajes. Empieza a abusar de diferentes mujeres. Mientras tanto se está desarrollando el enfrentamiento entre Juana la Beltraneja e Isabel la Católica. Juana estaba en ventaja, pero poco a poco Isabel empieza a lograr diferentes batallas, diferentes victorias, y está arrebatando ya la gran victoria a Juana la Beltraneja. Eso no le gusta a Fernán Gómez porque está apoyando a Juana la Beltraneja y ahora parece que Isabel va a ser la nueva reina de España. Por su lado, aquí encontramos a Mengo, a Frondoso, a Laurencia, a Jacinta, a diferentes personajes de la villa Fuenteovejuna, hablando sobre el amor y otras cosas, ¿no? Pero todavía se sigue, recuerda, desarrollando los abusos de Fernán Gómez, producto del poder que tiene sobre la villa Fuenteovejuna. Un día de pronto desea estar con Laurencia, los guardias van donde Laurencia y le dicen para que pueda ir a los aposentos de Fernán Gómez. Laurencia no acepta, así que de pronto los guardias van a querer atrapar a Jacinta. Aparece Mengo y Mengo le dice no se lleven a ella, primero vamos a ver si es que pueden llevarme a mí. Así que los guardias golpean a Mengo y aparece el comendador y Mengo le dice al comendador, recuerda que Mengo es el personaje gracioso, ¿no? ¿Ya? Mengo le dice al comendador, ¿no? Aquí sus guardias han querido abusar de esta joven, de Jacinta, así que de pronto realiza justicia, le dice al comendador. El comendador agarra a Mengo y lo golpea y le dice, tú no te interpongas en asuntos que no te interesan. Así que Jacinta es trasladada, Mengo también es golpeado. Pasan diferentes sucesos. Una vez, por ejemplo, Laurencia está conversando con Frondoso, caminando. Laurencia escucha y observa que a lo lejos está apareciendo el comendador Fernán Gómez y le dice, Laurencia, Frondoso, escóndete para que no suceda más cosas. Frondoso se esconde y como el comendador piensa que Laurencia está sola, baja, deja su ballesta, va donde Laurencia y forcejea a Laurencia para que la pueda ultrajar. Laurencia no se deja, empieza a luchar contra el comendador y en ese instante aparece Frondoso, que estaba escondido, recuerda. Frondoso agarra la ballesta, apunta a Fernán Gómez y le dice suéltala o si no se disparo. Fernán Gómez se ríe de Frondoso porque recuerda que es una persona del pueblo, no tiene poder sobre el comendador. Sin embargo, Frondoso está decidido, temblando sí, pero decidido. Así que de pronto Fernán Gómez observa a Frondoso la decisión de él, suelta a Laurencia. Laurencia y Frondoso se marchan, pero el comendador va a jurar venganza. Laurencia y Frondoso son estos dos pastores que se aman silenciosamente, se gustan silenciosamente y además el pueblo conoce también las intenciones tanto de Frondoso como de Laurencia. Pero con este acto que ha realizado Frondoso, ya le declara su amor. Laurencia le dice, pues bien, hay que casarnos. Ve donde mi padre y pide mi mano. Así que de pronto Frondoso va donde Esteban, que es el alcalde de Fuenteovejuna, y decide pedir la mano de Laurencia. Esteban se siente orgulloso, feliz y contento, y el pueblo también. Así que de pronto
se va a realizar la celebración, la ceremonia para la gran boda entre Laurencia y Frondoso. Todo el pueblo participa, están contentos. ¿Y qué sucede? Sucede que de pronto, sí, efectivamente, la lascividad es la lujuria, que está representado por Fernán Gómez. Fernán Gómez aparece en esta celebración junto con los guardias. Se asienta Fernán Gómez, los guardias aparecen, Laurencia le dice a Frondoso, huye, que él está aquí por ti, y en ese instante Fernán Gómez habla con Esteban, golpea a Esteban y agarra a Frondoso, los guardias, y se lo llevan. Y llevan también a Laurencia. A Frondoso lo llevan al calabozo, lo están golpeando, mientras que a Laurencia lo llevan a la recámara del comendador. Así que, estando Laurencia en la recámara del comendador, intenta huir. El comendador forcejea a Laurencia y la ultraja. Laurencia ha perdido la honra, el honor. Y pese a ello, Laurencia igual decide huir, buscar la manera de salvarse, ya ha sido ultrajada, así que Laurencia se marcha, ha logrado huir y está llegando a la villa Fuenteovejuna, ¿no? Toda destrozada, ¿no? Está sufriendo Laurencia, pero también tiene un odio tremendo al comendador Fernán Gómez. Así que va a la villa Fuenteovejuna para ver si efectivamente puede haber alguna solución ante todos estos abusos, porque no es la única que ha sido abusada, recuerda, ha sido abusada también ha sido abusada otras mujeres. Así que Laurencia, cuando llega a la villa Fuenteovejuna y cuando entra al lugar donde están los varones reunidos, preguntándose qué hacemos, ¿no? Laurencia se molesta aún más porque se da cuenta que los varones no quieren hacer nada. Los varones indecisos, algunos de ellos dicen, pero ¿qué hacemos? No podemos contra este noble, es poderoso, nos va a causar mucho daño, tiene mucho poder. No solamente a nosotros, nos va a causar daño a los demás. Otros dicen, pero si nos está haciendo daño, ¿por qué no hacemos algo? ¿Pero qué podemos hacer? ¿Ir ante el rey? Ante la reina? No sabemos quién es el rey o la reina, porque recuerda que está enfrentándose Juana la Beltraneja con Isabel la Católica. Isabel la Católica ya está ganando, ¿no? Y se va a coronar como reina de España, al igual que su esposo Fernando, los reyes católicos. Pero la villa en este momento no sabe dónde acudir. Y los varones temen ante la opresión de Fernán Gómez. Así que Laurencia escucha todo eso, entra Esteban, su padre, observa a Laurencia que está golpeada, ensangrentada, con su ropa desgarrada. Esteban se sorprende, se entristece, Laurencia se molesta incluso con su padre Esteban porque no ha hecho nada para ayudarla, y así empieza Laurencia a detallar estos puntos que vamos a escuchar a continuación. Por muchas razones, y sean las principales. Porque dejas que me roben tiranos sin que me vendes, traidores sin que me cobres. Aún no era yo de Frondoso para que digas que tomé como marido venganza, que aquí por tu cuenta corre. Que en tanto que de las bodas no haya llegado la noche, del padre y no del marido, la obligación presupone que aunque no me entreguen una joya, aunque la robe, no ha de correr por mi cuenta las guardas ni los ladrones. Llevóme de vuestros ojos a su casa, Fernán Gómez. La oveja al lobo dejáis como cobardes pastores. Qué dagas no vi en mi pecho, qué desatinos enormes, qué palabras, qué amenazas, y qué delitos atroces por rendir mi castidad a sus apetitos torpes. Mis cabellos no lo dicen, no se ven aquí los golpes de la sangre y las señales. Vosotros sois hombres nobles, vosotros padres y deudos. Vosotros que no se rompan las entrañas de dolor de verme en tantos dolores. Ovejas sois, bien lo dice de Fuenteovejuna el nombre. Dadme unas almas a mí, pues sois piedras, pues sois bronces, pues sois jaspes, pues sois tigres. Tigres no, porque feroces siguen quien roba a sus hijos, matando a los cazadores, antes que entren por el mar y por sus ondas se arrojen. Liebres cobardes nacisteis, bárbaros sois, no españoles. Gallinas, vuestras mujeres dejáis que otros hombres gocen. Poneos ruecas en las cintas, para que os ceñís estoques. Vive Dios que de trazar, que solo a mujeres cobren la honra de estos tiranos, la sangre de estos traidores. Que os han de tirar piedras, hilanderas, maricones, amujeraos, cobardes.
y que mañana os adornen nuestras tocas y basquiñas, solimanes y colores. Frondoso quiere ya, sin sentencias, sin pregones, colgar el comendador de la almena de una torre. De todos hará lo mismo. Y yo me huelgo medio hombres, porque quede sin mujeres esta viña dorada y torne aquel siglo de Amazonas, eterno espanto del orbe. Eso entonces son las palabras de Laurencia. Recuerda que este es el momento más representativo de la obra, ¿no? Es una de las escenas o uno de los pasajes de la obra Fuenteovejuna más intensos. Fernán Gómez es el comendador de Fuenteovejuna y Fuenteovejuna es la villa. Sí, esta obra pertenece a la Edad de Oro. Rodrigo, ¿cómo que solamente entendí cobardes? No, ahí te das cuenta la razón de las palabras de Laurencia. Le dice, ¿cómo es posible que ustedes no hagan nada mientras las mujeres están sufriendo, están siendo ultrajadas? Mientras nosotras tenemos este dolor en nuestro vientre, estos desgarros en nuestro vientre. ¿Acaso no ves los golpes? ¿No ves mis cabellos? Y dice, ustedes son ovejas, bien lo dice el nombre de Fuenteovejuna sois. No tigres, porque si fuesen tigres salvajes irían contra el cazador. Son cobardes, ahí empieza a decir todo ello, ¿no? Exacto. Aquí Laurencia dice esas palabras a los varones porque no hacen nada contra la opresión. Así que la revolución tiene rostro de mujer, o no será. Y por tanto, gracias a las palabras de Laurencia, muchas mujeres aceptan, ¿no?, luchar, enfrentar a Fernán Gómez, y los varones luego también se unen a esta causa. Pero Rafael, aquí recuerda que Laurencia se está enojando con todos ellos porque ellos no están haciendo nada, absolutamente nada, mientras ellas están siendo abusadas. Así que de pronto, producto de estas palabras, el pueblo se levanta, se une a las palabras y por tanto deciden enfrentar a Fernán Gómez. Ahí está, la diapositiva anterior. Así que de pronto deciden ir a luchar contra el comendador. Así que todos van. Y el comendador, al darse cuenta que está llegando una multitud, le dice a los guardias para que cierren las compuertas para que no entren, pero igual la gente rompe todo esto, atrapan a los guardias, los golpean, a los guardias que siempre atrapaban a las mujeres y le llevaban a Fernán Gómez, lo golpean a estos guardias, ¿no? Incluso a uno de ellos lo matan. Luego, el comendador piensa que es producto de Frondoso, liberan a Frondoso y le dice a Frondoso para que apacigüe la multitud, que él conoce a su pueblo. Pero Frondoso también se une, así que solamente faltaba Frondoso para que ya sea todo el pueblo. Ahí está Mengo, Esteban y otros más. Atrapan al comendador, lo ponen en el centro del comendador y lo decapitan. Le cortan la cabeza. Ponen un palo como una estaca y ponen ahí la cabeza de Fernán Gómez. Celebran, por tanto, al fin han logrado romper esta tiranía. Al fin se han deshacido de aquel que ha generado todo esta tragedia. Al fin el honor ha sido resarcido. Mengo es el gracioso de la historia, es un pastor también, amigo de Frondoso, de Laurencia. Mengo sería el gracioso, ¿no? El gracioso de la historia, ¿ya? Así que todos se han reunido, todos han atrapado al comendador y han matado al comendador. No se sabe quién ha matado al comendador, eso no se ve en escena,
Pero Esteban señala, dice, es mejor que hay que decir algo. Cuando venga el inspector, cuando venga alguien a buscar al asesino, hay que decir que ha sido Fuenteovejuna. Todos tenemos que decir eso y todos aceptan, sí. Fuenteovejuna, todos a una. Isabel la Católica y Fernando, los reyes, han descubierto que el maestre de Calatrava ha estado apoyando a Juana la Beltraneja. El maestre pide clemencia a los reyes católicos para que no los mate por traidor. Y también descubren que en Fuenteovejuna han matado al comendador, el pueblo. Así que los reyes creen que posiblemente el pueblo se esté levantando contra las intenciones del poder de Isabel la Católica. Por ello es que también mandan a inspeccionar, a buscar, a saber quién y por qué se ha matado a el comendador Fernán Gómez. El inspector busca entonces al asesino, va con sus guardias, atrapa a los pobladores y de pronto los lleva ante una investigación. Los golpea, golpea a los niños, golpea a las mujeres, golpea a los varones, a los ancianos. Y todos ellos repiten lo mismo, ¿no? Cada vez que golpean le dicen, ¿quién ha sido el asesino? Fuenteovejuna lo hizo. Y le dicen, ¿quién es Fuenteovejuna? Todos a una. Así que está golpeando a todos y está diciendo lo mismo, está harto el inspector. Así que en ese instante, Mengo es atrapado, ¿no? Y lo llevan frente a todos y lo golpean a Mengo. Mengo es golpeado una y otra vez, una y otra vez. Mengo está gritando desesperadamente porque ya no puede resistir. Laurencia, Frondoso, Esteban dice, temo que ahora Mengo diga la verdad. Sigue siendo golpeado Mengo y en ese instante, Mengo llorando le dice, por favor, déjeme de golpear. Voy a decir quién es el asesino, pero no más golpes. Así que el inspector le dice, pues bien, dilo, quién es el asesino, si no seguirás siendo golpeado. Mengo, todo lloroso, todo débil por los golpes, dice, Fuenteovejuna lo hizo, señor. Así que en ese instante, todos celebran la gran valentía de Mengo, mientras que el inspector se da cuenta que ha sido burlado incluso por este personaje, se marcha junto con los guardias y el pueblo celebra. Mengo es el héroe de Fuenteovejuna. Lo ponen en los hombros y empiezan a bailar, a festejar lo que ha hecho Mengo. Mengo dice, tengo sed, le van a dar poco para beber, le duele parte de la espalda, le empiezan a ayudar para que no le duela la espalda, así que Mengo es el héroe, ¿no? Mientras tanto, en los Reyes Católicos, al conocer lo único que han encontrado de Fuenteovejuna, sucede que de pronto los Reyes Católicos deciden perdonar a la villa Fuenteovejuna hasta que herede otro comendador. Aquí te das cuenta la representación de los Reyes Católicos como seres bondadosos, magnánimos, que deciden perdonar a la villa Fuenteovejuna, ¿ya? Muy bien, eso sería entonces Fuenteovejuna. Vamos ahora con Calderón de la Barca. Calderón de la Barca, a diferencia de Lope de Vega, tiene un teatro cortesano. ¿Qué quiere decir? Que está vinculado a la aristocracia, por eso que se aleja de elementos populares. Sus personajes pertenecen a la aristocracia y tiene una perspectiva culta, a diferencia de Lope de Vega. Sus contenidos de sus obras están vinculados a este plano de la reflexión, el plano filosóficos, religiosos, afán moralizador, también hay didactismo. Por aquí me preguntaron, profesor, en esta época de la Edad de Oro, ¿hay elementos reflexivos? Sí, aquí lo tienes en Calderón de la Barca, ¿no? En estas concepciones reflexivas, filosóficas, didácticas, ¿no? Ahora, muestran o buscan dar una enseñanza también. Calderón de la Barca está vinculado a este sentido de enseñanza en algunos casos, ahí está el didactismo, ¿no? Recurre a conflictos morales, tensiones dramáticas, valores tradicionales, la idealización y elementos alegóricos. Calderón de la Barca utiliza temas que son muy abstractos o muy difíciles para un público. Imagínate que te hable sobre la existencia humana,
sobre la realidad como una ficción o una aparente realidad. Son temas muy abstractos, incluso metafísicos en algunos puntos, que llevarlo al teatro es difícil. Por eso es que se utiliza el elemento alegórico. Con la alegoría, estos conceptos, estos temas que pueden ser abstractos, van a poder llegar al público. Por eso que la alegoría es fundamental para Calderón de la Barca, ¿ya? Y dentro de este plano alegórico gira en torno entonces a la reflexión, a lo elemento filosófico, ¿no? A lo filosófico, a lo reflexivo, ¿ya? Ahí ya tienes una diferencia con Lope de Vega, ¿no? Recuerda que también el teatro de esta época le daba mayor importancia a la acción más que a los personajes, ¿ya? Entre sus obras están los autos sacramentales. ¿Qué son los autos sacramentales? ¿Recuerdas que lo vimos en el género dramático? El auto sacramental aparece en la Edad Media y su uso es evangelizar. Calderón de la Barca lo utiliza en este periodo del barroco. Así que rescata los autos sacramentales de la época medieval y lo va a utilizar en este periodo y va a escribir algunos autos sacramentales. Uno de sus autos sacramentales más famosos es el Gran Teatro del Mundo. También tiene la Cena del Rey Baltasar. Pero el Gran Teatro del Mundo está vinculado con el drama filosófico La vida es sueño. Tiene un vínculo con esta obra, porque en el Gran Teatro del Mundo te habla sobre la realidad como una ficción. Este drama filosófico, La vida es sueño, te plantea estos límites difusos entre la realidad y el sueño, la realidad y la ficción, ¿ya? Drama sobre el honor, el alcalde de Zalamea, el médico de su honra. Muy bien, ahorita vamos a detallar entonces La vida es sueño. Pero recuerda, el Gran Teatro del Mundo está vinculado también a esta concepción, ¿no? El Gran Teatro del Mundo te habla sobre estos actores, ¿no?, que van a interpretar un papel en una puesta en escena, en una obra teatral. El dramaturgo manda llamarlos y le da su parlamento, le da su propuesta para que puedan interpretar un papel. Tú representarás a un rey, tú representarás a un poblador, etcétera, etcétera, ¿no? Así que estos personajes, ¿no?, estos actores, entran a la puesta en escena y representan su papel. Se cierra el telón, vuelven, por tanto, y se encuentran con el dramaturgo. Y el dramaturgo sentencia si de pronto este actor realizó bien su papel o si no lo realizó bien. Profesor, ¿eso qué tiene que ver con la realidad y una ficción? Lo que sucede es que el Gran Teatro del Mundo es en realidad nuestra existencia. Los actores representan a nosotros antes de existir, que ante Dios, o sea, ante el gran dramaturgo, nos dan estos papeles y nosotros, al entrar en escena, o sea, al existir, estamos representando un papel dentro de esta obra teatral que es nuestra existencia dentro de este mundo, ¿no? Por eso dice el Gran Teatro del Mundo. Terminado ya nuestra misión, nuestro papel dentro de la obra, volvemos ante el dramaturgo. O sea, cuando finaliza la existencia, cuando se cierra el telón, vamos ante el dramaturgo, vamos ante Dios, y Dios nos dice si efectivamente cumplimos o no cumplimos nuestro papel, si logramos interpretarlo bien o si lo interpretamos de mal manera. Y si es de mal manera, un castigo, ¿no? Eso sería el Gran Teatro del Mundo. Ahí te das cuenta el plano alegórico, utilizar un elemento de la realidad como el teatro y la representación teatral con un elemento abstracto que puede ser la existencia humana, ¿ya? Bien, La vida es sueño. Esta obra pertenece al género dramático, especie de drama, está dividido en 3 actos y está ambientado en Polonia. Recuerda que a esta época cualquier obra teatral se le llamaba comedia, ¿no? Ambientado en Polonia, está escrito en verso, la lengua es culta, el uso de la alegoría y las referencias mitológicas. En el caso de Lope de Vega y Fuente Ovejuna también se utilizan referencias mitológicas, ¿ya? Bien, con relación a los personajes y también a los temas,
Tenemos, por ejemplo, en los personajes a Segismundo, príncipe de Polonia, que está encerrado en una torre por su padre, el rey Basilio, producto de la astrología, ya que le habían indicado que iba a ser un rey déspota y también iba a humillar a su padre. Por eso que Basilio lo encierra a Segismundo ni bien nace. Rosaura, ella junto con Clarín llegan a Polonia a buscar a Astolfo para que le exija que se case con ella porque la ha deshonrado. Rosaura es hija de Clotaldo, aunque Clotaldo todavía no lo sabe. En el transcurso de esta historia se va a enterar que tiene una hija. Clarín es el escudero de Rosaura y Clarín es el gracioso dentro de la historia. Recuerda que Rosaura cuando llega a Polonia se viste de caballero. Clotaldo es leal al rey de Polonia. Él va a ser el cuidador de Segismundo. Y tiene un decreto, recuerda el rey, nadie, absolutamente nadie, tiene que saber la existencia de Segismundo. Por eso que Clotaldo resguarda la torre, ¿no?, el lugar donde está Segismundo, y si es que alguien aparece ahí, lo que tiene que hacer es castigarlo. Astolfo es el duque de Moscovia, que era enamorado de Rosaura, que le había prometido casarse con ella, pero Astolfo ostenta el poder, así que Astolfo se va a Polonia y busca casarse con Estrella para que así pueda heredar el trono de Polonia. Tú dirás, profesor, pero ¿quién es Estrella? Estrella es la sobrina del rey Basilio. Y como el pueblo y los nobles piensan que Basilio no tiene ningún hijo, porque recuerda, ni bien nació Segismundo, lo encerraron en una torre y le mencionaron a el reino de Polonia que su hijo ha muerto. Así que Basilio, según todos, no tienen descendencia. Así que la única persona que puede heredar todo su reino, como es su familia, es su sobrina. Y por tanto, tú sabes que en esta sociedad machista, quien va a heredar todo es el esposo y no la esposa, así que Astolfo tiene que ir, casarse con Estrella para que Astolfo sea el rey de Polonia. ¿Ya? Por eso que Astolfo busca eso, ¿no?, la ambición de poder. Bien, estos son los personajes. Con relación a los temas, tenemos la libertad. Recuerda, esta noción de libertad está reflejado a través de los parlamentos de Segismundo. El honor, ya tenemos esa concepción del honor presente en Rosaura. Incluso el pueblo también se rebela contra el rey por el honor de Segismundo. La picardía presente en Clarín. La lealtad presente en Clotaldo. La ambición presente en Astolfo. El destino o la predestinación que se va a mencionar producto de la astrología a través de Basilio. El libre albedrío, que se cuestiona la concepción de la predestinación porque al final el ser humano es libre de elegir sus actos y eso se va a reflejar al final ya de la obra. La rebelión popular, el pueblo no quiere, no desea que Astolfo herede el reino de Polonia, así que se rebela contra Basilio. La lucha del hombre contra sus pasiones se refleja a través de Segismundo. Va a comprender, entender que las pasiones lo que hacen en el ser humano es amarrarlo, ¿ya?, condenarlo a una torre, ¿no? Eso serían entonces algunos temas presentes en la obra La vida es sueño. También la relación entre padre e hijos, ¿ya? Recuerda, Rosaura y Clotaldo, Segismundo y Basilio, ¿no? Esta obra se aleja de las unidades teatrales porque tiene dos ejes. Por un lado tenemos el eje de Segismundo, la historia de Segismundo, por qué está encerrado en una torre, y el eje relacionado a Rosaura, por qué Rosaura ha llegado a Polonia vestido de caballero y por qué desea encontrarse con Astolfo. Estas dos historias van a estar en paralelo, en un momento determinado van a estar también reflejándose entre sí, y al final se va a dar la resolución, el desenlace de estas dos historias, ¿ya? Así que rompe con las unidades teatrales. Muy bien, vamos ahora a mencionar un pequeño resumen de La vida es sueño. Para eso, ¿alguna pregunta, duda antes de empezar con La vida es sueño? ¿Alguna pregunta relacionada al teatro español, a las características de Lope o de Calderón de la Barca que no hayan entendido para ya empezar con la obra en sí?
El escudero es como protector, claro, algo así, ajá. Y un repaso, porfa, ya, no te preocupes, Juan. Vamos a hacer un pequeño repaso de todo lo que hemos mencionado, ¿ya? A ver, el teatro español tiene dos grandes representantes, ¿ya? Por un lado tenemos a Lope de Vega y a Calderón de la Barca. Lope de Vega, en el arte nuevo de hacer comedia, señala que el teatro español tiene que tener estas características. 1. Presencia del gracioso. 2. Utilizar el verso para la escritura. 3. Utilizar diferentes elementos métricos, o sea, la polimetría. 4. Uso del contraste, dos elementos que se oponen. Y también darle mayor preponderancia al honor. Eso es lo que señala Lope de Vega en el arte nuevo de hacer comedia. Lope de Vega representa a el teatro, recuerda, ¿ya? Lope de Vega representa al teatro nacional y a su vez a un teatro popular. Y Calderón de la Barca representa a un teatro alegórico, reflexivo, filosófico, cortesano, aristocrático, ¿no? Es el Calderón de la Barca. Lope de Vega, en cambio, un teatro nacional, ¿por qué? Porque su producción lo plasma en España y todos los problemas que suceden en España. ¿Y por qué popular? Porque sus personajes centrales pertenecen a esa clase social. ¿Ya? En el caso de Fuenteovejuna, el tema es el honor villano y el personaje gracioso es Mengo. No respetan las unidades aristotélicas. En la obra Fuenteovejuna hay dos ejes, la lucha entre Juana la Beltraneja e Isabel la Católica, y el siguiente eje, los pormenores de la villa Fuenteovejuna por los abusos de Fernán Gómez. Recuerda que Fernán Gómez ha abusado de Laurencia ha ido a la villa Fuenteovejuna, ha insultado y ha dicho a los varones que tienen que enfrentar a Fernán Gómez, el pueblo se levanta, matan a Fernán Gómez, y al final recuerda que los reyes católicos perdonan a la villa Fuenteovejuna. En el caso de Calderón de la Barca, su teatro es cortesano, porque le da mayor importancia a personajes aristocráticos, ¿ya? Y estos personajes aristocráticos van a ser personajes centrales. Además, Calderón de la Barca utiliza un lenguaje culto, elementos alegóricos. Su teatro es reflexivo y filosófico, recuerda los temas, la existencia humana, ¿no? La realidad como una ficción. Dentro de sus obras de Calderón de la Barca encontramos dramas que están vinculados a la temática filosófica y reflexiva, como la obra La vida de sueño, pero también tenemos obras como, por ejemplo, están vinculados a una concepción del honor y también los autos sacramentales, ¿ya? Así que de pronto Calderón de la Barca, él va a tener un teatro cortesano, reflexivo, filosófico. A Calderón de la Barca lo llaman el monstruo del ingenio, ¿ya? Así lo llaman a Calderón de la Barca, el monstruo del ingenio, ¿ya? Mientras que a Lope de Vega lo llaman el monstruo de la naturaleza, ¿no? Calderón de la Barca ha escrito un aproximado de 400, 500 producciones, no más. Casi la mitad de lo que ha propuesto o lo que ha escrito Lope de Vega, ¿ya? Muy bien. Y estamos mencionando sobre La vida de sueño, esta obra que tiene alusiones mitológicas, está dividida en 3 actos. Y dentro de La vida de sueño, el personaje gracioso es Clarín, efectivamente, ese es el personaje gracioso, ¿ya? Así que ya hemos hecho un pequeño resumen, a ver qué nos dice por aquí. Hay un teatro nacional y alegórico, alegórico en el caso de Calderón de la Barca, ajá. Clarín es el personaje gracioso, sí. Ah, ya, los temas, bien. Con relación a la obra La vida de sueño, por ejemplo, la temática de la libertad está vinculado a Segismundo. ¿Y por qué? Porque Segismundo va a reflejar, va a reflexionar sobre esta temática de la libertad. Ahorita vamos a mencionarlo. Rosaura estaría vinculado al honor. O sea, la temática del honor, ¿por qué se da dentro de la obra?
porque está vinculado a Rosaura. Rosaura está buscando a Astolfo por el sentido del honor, recuperar el honor perdido. Incluso el pueblo también se va a enfrentar a Basilio por el honor de Segismundo. La picardía, Clarín. El sentido cómico, hilarante, la picardía, presente en Clarín. La lealtad, Clotaldo, es leal a Basilio hasta la muerte, ¿no? ¿Ya? No quiere decir que muera Clotaldo, sino que es leal, ¿no? Hasta sus últimos días va a ser leal, ¿ya? Y la ambición está reflejado en Astolfo. ¿Ya? El destino o la predestinación se va a reflejar a través de lo que Basilio cree. Porque recuerda que, según la astrología, Segismundo iba a ser un rey déspota. Por eso que Basilio cree en lo que se afirma en la astrología y decide encerrar a Segismundo. Pero al final recuerda que se va a dar el libre albedrío. Y eso es gracias a la propuesta de las últimas escenas, ¿no? Cuando Segismundo cambia de parecer. La rebelión popular, porque no desean que Astolfo sea el rey de Polonia. Y la lucha del hombre contra sus pasiones, porque Segismundo se da cuenta que si es que sigue obrando vinculado a la pasión, seguirá encerrado en una torre. Todos estos temas ahorita lo vamos a comprender cuando realicemos un pequeño resumen de la obra, ¿ya? Así que vamos a empezar con ese pequeño resumen de la obra La vida es sueño. Bien, la historia nos sitúa en Polonia, cerca a la torre donde está encerrado Segismundo. Aquí aparece Rosaura con Clarín. Han llegado a este lugar, así que de pronto cuando Rosaura y Clarín escuchan algunos lamentos que provienen de la torre, Rosaura le dice a Clarín, hay que investigar, hay que entrar. Clarín le dice que no, es mejor que no, porque puede ser una bestia, ¿no? Puede ser un animal salvaje. Rosaura le dice, vamos, así que Rosaura está yendo, así que Clarín tiene que acompañarlo. Recuerda que Rosaura está vestida de caballero, ¿no? Y tiene a su escudero Clarín. En ese momento, ¿qué sucede? Mientras Rosaura y Clarín están entrando a la torre, Segismundo está sufriendo, ¿ya? Segismundo está padeciendo, ¿no? Así que de pronto Segismundo empieza a decir estas palabras, ¿no? Ay mísero de mí, ay infeliz. Entender si os pretendo, ya que me tratáis así, ¿qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque si nací ya entiendo qué delito he cometido, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Eso es lo que está señalando Segismundo. Y aquí lo que está afirmando Segismundo es el pecado original. El mayor delito del hombre es haber nacido. Recuerda, al nacer el ser humano está con el pecado original desde la concepción cristiana. ¿Y cómo se le borra ese pecado, profesor? Con el bautismo. Lo vimos en la Divina Comedia, recuerda. Y como estos pecadores no murieron antes de ser bautizados, por eso que están en el limbo. ¿Recuerda, sí o no? Lo de la Divina Comedia, ¿no? Bien, en el caso de esta obra, La vida es sueño, Segismundo está reflexionando por qué de pronto él está tan condenado. ¿Por qué condenado está en esta torre? Entonces reflexiona, dice, bueno, mi condena, ¿qué he cometido? El único delito que he cometido es haber nacido. Así que se habla del pecado original. Por nacer, él tiene el pecado original. Y él cree que por ese acto, ese único acto, está encerrado en una torre. Porque no ha cometido nada más. Recuerda que él ha crecido en la torre. Y el único que tiene acceso a la torre es Clotaldo y obviamente los guardias que están fuera, ¿no? Así que Segismundo se lamenta y se lamenta de eso. Incluso dice, nace el ave con las galas que le dan belleza suma y apenas es flor de pluma o ramillete con alas, cuando las etéreas alas cortan con velocidad. Y teniendo yo más alma, ¿tengo menos libertad? Ahí te das cuenta qué temática está hablando, ¿no? Está refiriendo sobre la libertad, ¿sí o no? Nace el pez que no respira, pequeño barco de escamas, sobre las ondas se gira y por todas partes nada, midiendo la inmensidad de su oscuro mundo frío, y yo, con más albedrío, ¿tengo menos libertad? Está reflexionando entonces, ¿por qué los demás seres tienen libertad y yo no?
Y está relacionado a lo que él antes estaba indicando, ¿no? ¿Qué delito ha cometido? ¿Por qué los demás tienen libertad y por qué él sigue amarrado, encerrado en esta torre, enmarrocado? ¿Por qué? Reflexiona y reflexiona, ¿no? Mientras que Rosaura y Clarín están observando, y Rosaura dice: temor y piedad en mí son razones que han causado escucharlo. Rosaura empieza a decir: ¿cómo es posible? Yo pensando que tenía las peores decisiones o de pronto los peores momentos en mi vida, y veo que hay otras personas que se lamentan aún más, ¿no? Y padecen más que uno. Así que de pronto Rosaura y Segismundo entablan una conversación, ¿no? Porque recuerda que Rosaura escucha las melancolías de Segismundo, ¿ya? Segismundo, molesto, dice: por la muerte te daré solo porque me has oído, ¿no? Así que Rosaura le dice: pero tranquilo, cálmate, ¿no? Así que tienes que tranquilizarte para observar de pronto qué has hecho. Así que Rosaura y Segismundo empiezan a entablar una conversación, pero en ese momento aparece Clotaldo. Y Clotaldo, al darse cuenta que hay dos caballeros que están observando a Segismundo, porque piensan que es el caballero y su escudero, ¿no? Dos varones que están observando a Segismundo, y recuerda, ¿cuál es el decreto del rey? Nadie tiene que saber la existencia de Segismundo. Así que Clotaldo manda llamar a sus guardias, lo atrapan a Rosaura y a Clarín y lo llevan al calabozo para ejecutarlos. No pueden saber la verdad. Así que Clotaldo, al momento de encerrar a Rosaura y a Clarín para ejecutarlos, Rosaura se da cuenta que ya es el momento de solamente esperar la muerte, y Rosaura le dice a Clotaldo: ya que tú eres el jefe de estos guardias, quiero decirte algo. Tengo una espada y esta espada no me corresponde, no me pertenece. Quisiera que se lo entregues al noble que le pertenece, ya que yo voy a morir. Clotaldo le dice: no te preocupes, realizaré ese último acto que deseas. Entrégame la espada entonces. Rosaura le entrega la espada, y Clotaldo, al ver la espada, le dice: un momento, ¿esta espada quién te lo ha entregado? Rosaura le dice: es mejor no decir el nombre de la persona que me lo ha entregado. Clotaldo dice: pero qué extraño, esa espada, lo dice en sí, ¿no? Esa espada es la espada que le entregué a una doncella hace mucho tiempo. ¿Por qué de pronto esta persona tiene esa espada? Así que Rosaura le dice: lo que sucede es que de pronto la persona que me entregó esta espada me dijo que si es que de pronto tenía algunos problemas en Polonia, vaya donde los nobles y entregue esta espada ante los nobles, y uno de ellos ya sabrá qué hacer. Clotaldo, por tanto, se percata que la persona que tiene esa espada es en realidad su hijo. Porque recuerda, le entregó a una doncella hace mucho, y este caballero está diciendo que esa espada le pertenece a una persona muy cercana a ella, o en este caso a él, y por tanto Clotaldo está en una disyuntiva: matar a su hijo o no acatar la orden del rey. Porque recuerda, acatar la orden del rey es asesinar a todos los que han quebrantado la ley. Y Rosaura y Clarín han quebrantado la ley, conocen la existencia de Segismundo. Pero Clotaldo, a su vez, está en esa disyuntiva, porque si de pronto no mata a su hijo, está quebrantando la ley. Y si lo mata, está matando a su hijo, a aquel que recién conoce. No sabe qué hacer. Así que lo que hace Clotaldo es dejarlos encerrados e ir donde Basilio y pedirle, suplicarle que libere a su hijo de la muerte. Y si de pronto no desea Basilio eso, que Clotaldo dará su vida para que su hijo pueda sobrevivir. Pero si de pronto Basilio acepta liberar de la muerte de su hijo, Clotaldo le seguirá hasta la muerte, será leal a su rey hasta la muerte, pese a todo, dice, ¿no? Así que Clotaldo va ante Basilio. Mientras tanto, en la corte, Basilio ha llamado a todos los nobles y le ha mencionado algo que él había escondido hace mucho. Le dice a los nobles que está muy anciano, que pronto va a tener que elegir a un sucesor,
pero le dice, quiero confesarles algo. Hace mucho tiempo mi esposa tuvo un desgraciado hijo. Antes que dé a luz, ella empezaba a tener sueños extraños, delirios. Vio que rompía sus entrañas cuando este hijo parecía un elemento monstruoso saliera. Así que con todo esto yo fui a la astrología y empecé a investigar respecto a la astrología hasta que llegó el día del nacimiento de este hijo. Y mi esposa murió al dar luz a Segismundo. Y como yo había investigado y se notó estos terribles señales que nacería Segismundo siendo un rey déspota y humillándome, con ese temor construí una torre. Y en esa torre mandé que Segismundo estuviese hasta ahora. Y le dije a todos ustedes que mi hijo había muerto, al igual que mi esposa, pero en realidad mi hijo está encerrado en una torre y el único que tiene acceso a ello es Clotaldo, aquel que le ha enseñado, le ha educado. A pesar de estar encerrado, ha sido educado y enseñado por Clotaldo. Y también decreté, aquel que llegue a acercarse a la torre o entrar a la torre iba a ser ejecutado. Todo eso hice, pero temo si de pronto que lo que he realizado no haya sido correcto. Por eso deseo que Segismundo vuelva a este palacio. Los cortesanos mencionan y dice, claro, majestad, usted es el que manda. Usted, que además tenemos a nuestro príncipe legítimo, debería estar aquí. Astolfo también le dice, majestad, usted es el que manda, usted tiene que decidir. Así que yo, en nombre de todos, digo por tanto que Segismundo sea el rey, pues es su hijo. Mientras que Basilio le dice, sí, eso es lo que yo también deseo, pero no sabemos con exactitud qué es lo que puede pasar, porque la astrología ha mencionado que iba a ser un rey déspota, malvado, tirano. Así que he decidido que Segismundo esté en este palacio y observarlo, para ver si efectivamente es un gran noble o de pronto va a ser un tirano. Todos aceptan y se marchan, ¿no? Y en ese instante Basilio se encuentra con Clotaldo, ¿no? Basilio dice, ¿pero qué tienes? ¿Qué te pasa, Clotaldo? ¿Por qué estás así? Una desdicha, señor. Lo que sucede es que he encontrado a un joven y a su escudero dentro de esta torre. No sé qué hacer, ¿no? Y le iba a decir que era su hijo y todo lo demás, pero Basilio le dice, tranquilo, cálmate, no te preocupes, libéralos. Ya los nobles saben la existencia de Segismundo. Más bien quiero que me traigas a Segismundo a este palacio. Así que Clotaldo, por tanto, al escuchar esas palabras, agradece a Basilio y va a respetar su juramento. Recuerda, ser leal a su rey hasta la muerte, ¿no? Así que de pronto Clotaldo libera a Rosaura y a Clarín. Así que Clotaldo, al momento de confesarle la verdad que es su padre, y Rosaura al quitarse, recuerda, el traje, empieza, por tanto, Rosaura a indicar por qué de pronto había llegado con esta intención, ¿ya? Por eso que Rosaura le dice, para que no creas que estimo un poco tu confianza, te diré, ultrajado he sido de Astolfo, en Moscovia, duque. Ahí te das cuenta por el sentido del honor, porque Rosaura busca casarse con Astolfo, porque ha sido ultrajada por él. Así que sucede que de pronto Clotaldo no sabe qué hacer. Así que de pronto Clotaldo no puede ir en contra de la voluntad del rey Basilio, que Astolfo posiblemente sea su nuevo rey. Pero Clotaldo le dice a Rosaura y Clarín que van a poder entrar en la torre porque ya al palacio, porque ya ha dicho que es un pariente suyo. Así que Rosaura y Clarín se marchan, ¿no? Clotaldo está
pensando entonces con todo lo que le había dicho Rosaura, más afligido aún Clotaldo, pero que tiene que realizar la voluntad de su amo. Así que Clotaldo va a dopar a Segismundo, y dopado ya Segismundo, llega a la torre, y Segismundo, al despertar, al darse cuenta que tiene un traje distinto, luz, y le están diciendo majestad, Segismundo dice: válgame el cielo que veo, válgame el cielo que miro, un poco de espanto lo admiro, con mucha duda lo creo. Yo en palacios suntuosos, yo entre telas brocados, yo cercado de criados tan lúcidos y briosos, yo en medio de tanta gente que me sirve de vestir. Decir que sueño es engaño, bien sé que despierto estoy. Yo Segismundo no soy, dadme cielos desengaño. Aquí Segismundo no puede entender cómo de pronto ahora está en un palacio cuando antes estaba en una torre. Cree que es un sueño, pero este sueño es tan real, así que no puede saber si es que está dormido o está dentro de un sueño o es la realidad, ¿no? Ahí te das cuenta que es el tema central, ¿no? Los límites difusos entre la realidad y el sueño. Aquí aparecen los criados, aparece Clotaldo. Clotaldo le dice a Segismundo: tú eres el hijo del rey Basilio, estabas encerrado en una torre. Segismundo se molesta, furioso, agarra a Clotaldo para matarlo, aparecen los guardias. Segismundo, colérico, ve a Rosaura, no quiere ir detrás de Rosaura. Rosaura le increpa. Segismundo ve a un criado, agarra al criado, lo lanza. Así que todo airado está Segismundo. Rosaura le increpa a Segismundo por todo el accionar. Eres un salvaje, etcétera, etcétera, ¿no? Aparece Astolfo. Astolfo saca la espada para atacar a Segismundo. Segismundo también, vienen los guardias. Al final atrapan a Segismundo y lo dopan. El rey Basilio le dice: vuélvelo a la torre. Clotaldo lo lleva a Segismundo a la torre y le dice a Astolfo: tú vas a ser el nuevo rey. Vas a casarte con Estrella y voy a darte el trono. Porque ya ha conocido que Segismundo va a ser un rey déspota, ¿no? Así que Segismundo en ese instante es llevado a la torre, ahora despierta en la torre, y se da cuenta que ahora está con su traje normal, está embarrocado, ha estado con Clotaldo comenzando a decirle. Clotaldo dice: ¿qué has soñado? Y Segismundo le dice: he soñado algo extraño, que yo era un rey, bueno, que yo era un príncipe y tú estabas en mi sueño, que cometí algunos actos y ahora he despertado. No sé por qué, pero era tan real. Clotaldo le dice: pues bien, reflexiona sobre esos actos porque no creo que haya una segunda oportunidad, ¿no? Clotaldo se marcha y Segismundo se queda pensativo. ¿Era real lo que he soñado? Pero es evidente que es un sueño. Pero ¿por qué de pronto siento que es tan real? Y en medio de todo esto, reflexiona y dice estas palabras: es verdad. Pues reprimamos esta fiera condición, esta furia, esta ambición, por si alguna vez soñamos. Y sí haremos. Pues estamos en un mundo tan singular que el vivir solo es soñar. Y la experiencia me enseña que el hombre que vive sueña lo que es, hasta despertar. Sueña el rey, que es rey. Y vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando. Y este aplauso que recibe prestado en el viento escribe y en cenizas le convierte la muerte. Desdicha fuerte, que hay quien intente reinar viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte. Sueña el rico en sus riquezas, que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza, sueña el que agravia y ofende, sueña el que afana y pretende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende.
Yo sueño que estoy aquí de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño. Que toda la vida es sueño y los sueños son. Bien, ahí está la reflexión de Segismundo, ya producto de todo este suceso. No puede diferenciar entre la realidad y el sueño o la ficción. Pasan algunas escenas, el pueblo se entera que tienen a un príncipe encerrado y desean que ese príncipe legítimo sea el rey y no Astolfo, un noble extranjero, así que el pueblo se levanta contra Basilio. Rosaura, Clarín apoyan a Segismundo, Clotaldo apoya a Basilio y Astolfo. Así que se da esta rebelión popular. Un guardia rompe esta prisión y las cadenas y le dice: Majestad, el pueblo te reclama como su rey. Segismundo dice: otra vez estoy soñando una segunda oportunidad. ¿Qué es esto? ¿Por qué de pronto? ¿No? Otra vez, ¿qué es esto, cielos? ¿Queréis que sueñe grandezas que ha de deshacer el tiempo? ¿Otra vez queréis que vea la majestad y la pompa desvanecida al viento? Pues bien, si de pronto he soñado o estoy soñando en este momento, hay que hacer algo para no despertar. Segismundo comprende que en el anterior momento había soñado y de pronto ha utilizado elementos de la pasión, y por eso que ha despertado en la torre. Ahora que le han dado una segunda oportunidad, no va a cometer los mismos errores. Va a gobernar con la razón. Perdona a su padre, perdona a Clotaldo. Clarín muere en el combate. Le dice a Astolfo para que se case con Rosaura y Segismundo se casará con Estrella. Todos empiezan a elogiar a Segismundo, el cambio rotundo de este personaje, pero Segismundo le dice: ¿por qué se admiran? ¿Por qué se sorprenden? ¿No? ¿Qué os admira, qué os espanta? Si fue mi maestro un sueño y estoy temiendo en mi medio, ¿no?, que he de despertar y hallarme. Así que tiene miedo de despertar y hallarse una vez más encerrado. Por eso es que Segismundo así va a gobernar. Bien, ahí termina entonces la historia de La vida es sueño. Pueden ahora sí ir a dar su examen.
Bien, chicos, recomendaciones para esta semana, este fin de semana. Tenemos Los dados eternos de César Vallejo, ya que estamos hablando sobre la existencia humana. En este caso, Vallejo nos menciona sobre el dolor presente dentro de la existencia humana, los dados eternos, una queja por la existencia del ser humano. Está dentro de Los heraldos negros. Y tienes Jorge Luis Borges con La casa de Asterión. Este es un cuento que está relacionado al mito del Minotauro de Creta. Si conoces el mito del Minotauro de Creta, pues bien, te recomiendo este cuento de Borges, porque el cuento está desde la perspectiva del Minotauro. Así que quien es el que va a contar la historia es el Minotauro de Creta. Muy bien, Lucas, por ahí, 18 y 18, muy bien, gracias a ti también, gracias a tus palabras. Gracias, André, hasta luego, cuídate, Valeria. Muy bien, Irene, muy bien. 18, muy bien, Irene, gracias a ti también. Gracias a ti también, Karen. Muchas gracias. Nos vemos. Cuídate, Rafael. Un buen fin de semana también para ti, Leicha. Ángel, sí, no te preocupes. Sí, de hecho que sí vas a mejorar. Buen día para ti también. Buen día también para ti, María. Recuerda que la siguiente semana hablaremos sobre literatura peruana. Así que la siguiente semana hablaremos sobre la época prehispánica y también la etapa colonial. Así que hablaremos sobre literatura peruana y desarrollaremos un poco sobre este periodo colonial. Así que de pronto vamos a tener que hacer un inicio con música peruana andina, porque recuerda que la literatura peruana de la época prehispánica y la época colonial tiene influencia andina, ¿no? Con elementos españoles, obviamente, también. Así que la siguiente semana vamos a hacer con introducción de música peruana andina, música andina peruana. Así que la siguiente semana, si te conectas más temprano, antes de las 9:45, que es la clase, vas a escuchar música andina peruana. Muy bien, Adam, nos vemos en la siguiente semana. Felicitaciones por 18. Que tengas también un lindo día. Gracias a ti, Lucero, también. Buen fin de semana. José Eduardo, gracias también a ti. 18 y 18, felicitaciones. Gracias, Daniela, de hecho que sí. La siguiente semana, un 18. Hasta la siguiente semana, Juan Joel, no te preocupes. Nos vemos entonces en la siguiente. Gracias, Luis. Nos vemos la siguiente semana entonces. 9, 18 y 18, gracias a ti. Ah, claro, Daniela, sí, efectivamente, el cuento de doblaje sí es muy bueno. Con el final todavía, ¿no? Que tengas también un buen día, Noé. Cuídate también, Jean-Pierre. Gracias, Noelia, cuídate. Así que la siguiente semana hablaremos sobre literatura peruana. Así que vamos a escuchar música peruana también, música andina peruana, ¿no? Así que nos retiramos con esta canción. Nos vemos, José, cuídate. José Carlos, cuídate. Hasta luego, Daniela, cuídate también. Nos vemos la siguiente semana. Gracias.
Gracias, Marjorie, gracias también. Tairi, nos vemos también. Cuídate. Nos vemos. Juan, hasta la siguiente semana. Recuerda que ya pueden descargar su material de Rosa y la teoría. Más conocido, ¿no? Buen fin de semana, Juan. Cuídense, chicos. Todo bien. Paz. Bien. Tiempo que mi vida no tiene valor, será porque dentro mío hay un gran dolor. Tú decidiste no volver, aquella noche yo morí. Desde esa noche nunca más volví a reír. Llevo dentro el castigo de no serte fiel. Parece que ahora sí entendí que te he perdido para siempre.